Hola a todos, hoy vamos a continuar con la serie Claves que activan la finanza del reino. La vez anterior estuvimos conversando un poco acerca de la importancia de generar un cambio de paradigma, porque decíamos que si cambias la forma en la que ves las cosas que ves cambian. ¿Por qué es interesante un cambio de paradigma? Porque es importante poder caminar bajo los fundamentos que Dios estableció y las leyes que Dios estableció. Y si no tenemos un cambio de paradigma, vamos a intentar que lo que Dios estableció se amolde a nosotros y no nosotros amoldarnos a Dios. Decíamos la vez anterior que en el momento que Adán y Eva vieron de manera diferente el árbol que le dijeron que no comiera, entonces comieron ese árbol y cambiaron la verdad de Dios por la mentira que se le estaba mostrando en ese momento. Hoy, si el tiempo nos lo permite, quiero compartirte rápidamente 3 fundamentos del reino que son importantísimos, que tú y yo podamos trabajar en ellos, que podamos alinear nuestra vida a ellos, que nuestra vida sea congruente a estos fundamentos, porque de estos fundamentos se desprenden leyes que rigen el universo, leyes que rigen nuestra vida, leyes que rigen la forma incluso en cómo nos relacionamos los unos con nosotros y leyes que rigen el reino de Dios. Fundamentos del reino, leyes del reino. ¿Quieres activar la finanza, la abundancia del reino de Dios? Es necesario caminar bajo los fundamentos y leyes del reino de ese Dios. Como primer fundamento, que es bien interesante que puedas tomar la escritura y escudriñarlo más a profundidad, quiero mencionarte el fundamento de la autoridad. La autoridad es un fundamento del reino de Dios. Dios es autoridad en sí mismo. Él es el autor de la autoridad, Él es el consumador de todas las cosas, incluso de este fundamento tan importante como es autoridad. Todo lo que se estableció en el mundo, todo lo que se estableció en esta tierra fue determinado por su voz de autoridad, por su autoridad. De hecho, la palabra en la escritura, en Génesis capítulo 1, verso 26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esa palabra señorear es una palabra que se define como gobierno, como reino. Reine sobre los peces del mar, las aves de los cielos, o también se define como gobierne sobre los peces del mar, las aves de los cielos. Dios establece una forma para que esto pueda ejecutarse. Una vez que crea todas las cosas, diseña al hombre a su imagen y semejanza para que señoree, para que sea la representación de la autoridad de Dios sobre toda la creación. Claro está, el hombre pierde esta autoridad cuando peca y Cristo nos devuelve la autoridad. Por eso es que está escrito en su palabra que a Cristo se le dio un nombre, sobre todo nombre, sobre el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirá que Jesucristo es el Señor, porque es un nombre sobre todo nombre. A Él se le dio un nombre sobre todo nombre y se le entregó otra vez esa autoridad. El mismo Jesús le dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que pierda Adán es la autoridad, el señorío, el reino, y Cristo viene y habla acerca del reino y recupera la autoridad de su reino. En este sentido, es bien interesante que tomemos en cuenta que por lo menos, hay varias palabras, pero por lo menos quiero dejarte en este video 2 palabras que definen autoridad, sobre todo en el Antiguo y algunas del Nuevo Testamento. Una en el Antiguo Testamento que se ve bastante, que se ve pues en el inicio, es la que te dije aquí en el capítulo 26 de Génesis, que dice señorear. Es una palabra que es hebrea y en el hebreo es radá, que significa reino o gobierno. Dios creó al hombre para reinar y para gobernar en la tierra. Y la otra palabra que es bien interesante que puedas tomar en cuenta, la dice Jesús, está escrito
en San Juan, en Mateo, en los evangelios, que es la palabra exousia, que tiene que ver con habilitación. Jesús dice, Juan capítulo 1 dice que a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio exousia, les dio la habilitación, les dio la autoridad, dice allí, les entregó la posibilidad, les entregó la capacidad de ser hecho hijo de Dios. Pero también se usa la palabra exousia cuando Jesús le dice a su discípulo, vaya, porque toda autoridad, toda habilitación me ha sido entregada. Así que vayan y hagan discípulos. Y así esa autoridad también se la delegó a ustedes. Y nada podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, porque tienes un derecho legal y legítimo de Dios para accionar. Una de las cosas por las cuales los hijos de Dios no caminan y no activan y no conocen esa abundancia de Dios es porque desconocen la autoridad que tienen. Y esta palabra exousia, por ejemplo, está utilizada bajo dos contextos bien interesantes. Una, la que te da autoridad de hijo, por eso aceptar a Cristo como el Señor de tu vida no es religión, es asumir una posición de hijo que te entrega una autoridad por posición como hijo de Dios, pero también te entrega una autoridad por asignación, que es donde vas a utilizar tus dones, talentos y habilidades para establecer el reino de Dios en la tierra. Ahora, toda persona en autoridad debe aprender también a caminar bajo autoridad, porque cuando Adán y Eva pierden la autoridad, la pierden porque dejaron de estar bajo la autoridad de Dios. Cuando pecan, dejan de estar bajo la autoridad de Dios. Por eso, Satanás cobra ventaja y le quita la autoridad, y dice la Biblia que Él es el que gobierna este mundo. Pero en Cristo retomamos eso, nos sujetamos a la autoridad de Dios y entonces podemos ejercer la autoridad de Dios en la tierra. Esto lo vamos a hablar más adelante en el fundamento de la identidad, pero quiero que te quedes con esto hoy. La forma en que la autoridad del cielo fluya a través de ti es que tú te sujetes a esa autoridad, porque no hay autoridad si no está sujeta a esa autoridad. Y cuando tú estás sujeto a esa autoridad, hay varias cosas que tú haces, que te las voy a mencionar, pero con el tiempo, más adelante te la puedo compartir. O cuando adquieras el escrito que estamos haciendo, el libro que estamos haciendo de las claves para activar la finanza del reino, vas a poder leer un poco más acerca de eso. Cuando tú tienes esa autoridad divina, número uno, tú entiendes y conoces y sabes que tú creas todo lo que está bajo tu autoridad conforme a tu imagen y semejanza. Y dice la escritura, Set tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Y Abraham tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Toda autoridad crea personas que están bajo autoridad a imagen y semejanza. Y es algo que es importante, que debes saber, porque cuando tú estás en el liderazgo, cuando tú estás sobre autoridad, debes ser intencional en el desarrollo de las personas que están bajo tu autoridad. Una autoridad de Dios habilita, una autoridad de Dios desarrolla, una autoridad de Dios aprende a establecer límites, una autoridad de Dios aprende a trabajar en la diversidad, una autoridad delegada por Dios aprende de Dios lo que Dios viene enseñando y estableciendo a través de su palabra. Ese por un primer punto. Como te dije, este tema va a ser mucho más amplio en lo que estamos escribiendo para que tú puedas discernir, conocer y estudiar más a profundidad todo lo que tiene que ver con el tema de la autoridad, porque es un tema bastante importante y es la que define el equilibrio del reino de Dios. La autoridad establece el equilibrio del reino. Si no hay autoridad en un lugar, hay otra manifestación que es anarquía, hay otra manifestación que es rebeldía, hay otra manifestación que es desobediencia. Y para tú poder activar la abundancia, necesitas caminar bajo autoridad y aprender a caminar sobre autoridad. Un milagro que a Jesús le sorprendió fue al hombre centurión que le dijo, yo soy un hombre bajo autoridad y sobre autoridad. Y le digo a este, ven y viene, haz y hace. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel.
¿Qué fue lo que le sorprendió a Jesús? Un hombre que había aprendido a caminar bajo autoridad y sobre autoridad. Fue uno de los milagros que más sorprendieron a Jesús, el tema de entender lo que significa vivir bajo y sobre autoridad. Es bien interesante. Jesús le dice a sus discípulos, lo escribe en Lucas, en el capítulo 10, versos 17 al 20, lo siguiente. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy exousia, autoridad, potestad, poder, derecho, libertad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando te sujetas al cielo, entonces la autoridad del cielo se manifiesta a través de ti. Primer fundamento, autoridad. Y hay parámetros bíblicos para ejercer una autoridad de manera correcta y representar a Dios en la tierra, porque nunca se debe olvidar que somos imagen y semejanza de Dios en la tierra para señorear. No está mal el deseo que tienen las personas de estar sobre autoridad. Lo importante es que aprendas a estar bajo autoridad, porque estando bajo la autoridad del cielo vas a saber representarlo a Él. Toda persona en autoridad que no lo ejerce de manera correcta está dando una mala imagen del autor de la autoridad. Y este autor de la autoridad es Dios. Hoy aprende, escudriña. Solamente en los primeros 3 capítulos de Génesis está la revelación completa de lo que significa ejercer una buena autoridad. Y eso te lo voy a dejar en el libro Claves para activar las finanzas del reino de Dios. Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más para que también esta persona pueda conocer, pueda investigar, pueda activar eso que Dios quiere en su vida. Y coméntanos, haz preguntas, que nosotros con gusto vamos a poder compartir contigo más acerca de las claves que activan las finanzas del reino de Dios. Dios te bendiga.